Muy buenas tardes a todas y a todos. Una tarde más nos adentramos en el maravilloso mundo del derecho internacional privado, ¿no? Ante todo, espero y deseo que os encontréis bien, que os encontréis muy bien de salud, vosotros y vosotras y todos los vuestros, toda vuestra familia, ¿no? Bien, dos cuestiones de orden previas antes de entrar en materia. La primera en relación con las tutorías online a través del correo electrónico y la resolución de los supuestos prácticos. Eh, mm, Cuando yo os planteo un supuesto práctico a través de un formulario de Google es para que lo resolváis vosotros. Si luego, una vez que habéis comprobado cuál es la resolución de los mismos a través del correspondiente vídeo que os grabo, no se trata de que me volváis a escribir diciéndome yo en mi caso puse esto, aunque lo ha resuelto de tal manera. Ya lo sé porque luego me los leo y los corrijo, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, es decir, ya os dije que durante las horas de clase estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico para resolver las dudas que tengáis, pero tratar de agrupar las dudas, es decir, no ir a medida que vais viendo el vídeo correspondiente. Sobre todo me pasó ayer en relación con la resolución de supuestos prácticos, que cada 15 minutos voy a ir mandando un correo a medida que vais avanzando en el visionado del vídeo. Tratar de agruparlo porque a mí me resulta menos trabajoso pensar que sois más de 100 alumnos matriculados y estáis haciéndole un seguimiento a los vídeos y a las actividades que os estoy poniendo que ronda en torno a los 90 alumnos, ¿de acuerdo? 90 alumnos y alumnas. Bien, la segunda cuestión de orden es en relación con el examen parcial. A través de vuestros delegados, vuestro delegado, vuestra subdelegada, ya se os adelantó que voy a mantener el examen parcial. Ya me habéis preguntado algunos cómo va a ser, en qué va a consistir, cuándo va a ser. Bien, os informaré a lo largo de esta semana cómo lo vamos a desarrollar. Estoy trabajando en ello, ¿no? La idea es que se desarrolle lógicamente a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa y que se pueda hacer de una forma lo más objetiva posible y que me permita el poder evaluar las 8 primeras lecciones, que sabéis que el examen parcial arranca hasta esas lecciones, de las lecciones 1 a 8, ¿de acuerdo? En relación con la calificación final de la asignatura, el examen final de la asignatura, la evaluación de la asignatura, todavía estamos recibiendo instrucciones desde el vicerrectorado y estamos trabajando en ello también desde la facultad y en cuanto tenga alguna novedad que comentaros, rápidamente os lo haré saber, ¿de acuerdo? Pero en principio yo soy partidario, o al menos así se lo he comunicado a las profesoras del área, de que sigamos a la hora de evaluar el derecho internacional privado cuatrimestre y en relación con la convocatoria de junio, ¿de acuerdo? La convocatoria de junio, que podamos evaluarlo a través de un sistema de evaluación continua. Pero insisto que os lo transmitiré y os lo recogeré por escrito de una forma muy detallada a lo largo de esta semana, ¿no? A medida que vaya teniendo mucho más claro cuáles son las instrucciones que nos dan y que podamos armarlo de otra manera. Bien, dicho lo cual, en todo caso sabéis que estoy en permanente contacto con vuestro delegado y vuestra subdelegada, con lo cual seguro que os enteraréis de cualquier cosa antes por ellos, ¿no? Porque yo se lo transmito a ellos, que a lo mejor a través de los anuncios de la asignatura y demás, ¿no? De hecho, aprovecho para públicamente dejarlo aquí recogido, pues para agradecerles a Carmen y a Carlos la labor que están haciendo, no solo en la asignatura de Derecho Internacional Privado, sino en el grado en Derecho, porque creo que están actuando de una manera muy, muy, muy loable, como un vínculo claro entre, en este caso, yo como profesor o como vicedecano de la titulación y vosotros como estudiantes, ¿no?
Entonces hay que agradecerles también la labor que en estos momentos están haciendo. Bien, dicho lo cual, vamos a entrar en materia, ¿no? Como os decía, bienvenidos de nuevo al maravilloso mundo del derecho internacional privado, y la idea de la sesión de hoy es que nos adentremos en la lección 9 del programa. La lección 9, digamos que sería la primera que iría para el examen final o la evaluación final de la asignatura, que no entraría para evaluarlo en ese examen parcial o evaluación parcial de la misma, ¿de acuerdo? Bien, la lección 9 es una lección fundamental, es una lección muy importante en la medida en que en la práctica del derecho internacional privado, en más de una ocasión os vais a encontrar en la necesidad de tener que resolver problemas de carácter práctico relacionados con las cuestiones que en esta lección se van a abordar. Bien, yo la lección la voy a dividir en dos partes que se corresponden con dos secciones. En la sesión de hoy vamos a trabajar la primera parte de la lección, y en la sesión de mañana trabajaríamos la segunda parte. En esta primera parte nosotros tenemos que reflexionar en torno al régimen de alegación y prueba del derecho extranjero. Es decir, la idea es reflexionar en torno a una cuestión clara, clave, que en más de una ocasión en clase la hemos comentado. Poneros en situación, pensar por ejemplo en ese órgano jurisdiccional español que se declara competente y que a la hora de resolver tiene que aplicar un derecho que no es el español, es decir, un derecho extranjero. Bueno, se trata de, primero, preguntarnos si eso es posible, y segundo, si eso fuera posible, ¿cómo habría que hacerlo? ¿De acuerdo? Esa es la primera parte de la sesión, de la lección 9 en esta primera sesión. La segunda parte es la relacionada con no ya la aplicación de un derecho extranjero, sino la aplicación de un sistema de derecho internacional privado extranjero. Es decir, ese juez español que se ha declarado competente, a la hora de tener que resolver el conflicto, no es que tenga que aplicar una ley que no es la española, en el caso del juez español que se ha declarado competente, sino que tiene que recurrir y tiene que aplicar un sistema de derecho internacional privado extranjero. En definitiva, hablar de la aplicación de un sistema de derecho internacional privado extranjero es reflexionar en torno al problema o a los problemas que plantea lo que en derecho internacional privado se llama como el reenvío. Se trata de hablar del reenvío, de la posibilidad de a la hora de resolver un conflicto privado internacional, el juez del foro, el juez que se ha declarado competente, tiene que no aplicar una ley extranjera, sino aplicar todo un sistema de derecho internacional privado extranjero. ¿De acuerdo? Bien, son las dos partes de esta lección 9 bien definidas que se corresponden con esas dos sesiones que vamos a desarrollar. Bueno, yo creo que sería bastante importante que a medida que vais escuchándome, que tengáis delante los materiales que os he facilitado, ¿no? En este caso, os he dejado en la carpeta de materiales de la lección 9 un par de comentarios jurisprudenciales, ¿no?, en relación con la aplicación del derecho extranjero. Yo creo que es interesante que los podáis leer, que los podáis entender, en la medida en que son dos supuestos prácticos tipo y típicos que nos pueden servir para comprender qué es eso de tener que aplicar una ley extranjera por parte de un juez español, en nuestro caso, ¿no?, juez del foro. Tenéis además un par de recortes de prensa, ¿no? Tenéis un primer recorte de prensa, una noticia del diario El País, ¿de acuerdo?, que reza algo así como: la justicia italiana aplica por primera vez la ley española que regula el divorcio exprés. Luego nos referiremos a él, ¿de acuerdo? Y luego tenéis un segundo recorte de prensa, es del diario Información de Alicante. Es un artículo de opinión, ¿no?, de un abogado ilicitano además, ¿no?, que se publicó en el diario Información el 6 de enero del 2003. Tiene ya su tiempo, pero el título es Cosas de la Justicia, pero a mí me viene muy bien y os va a venir muy bien para poder entender sobre todo qué es lo que no hay que hacer, ¿de acuerdo?, cuando os enfrentéis ante un problema, ante la tesitura de tener que
que aplicar, el juez se encuentra ante la tesitura de tener que aplicar un derecho que no es el del foro, y vosotros pues tenéis que, de alguna manera, que estar ahí en esa primera línea de batalla acompañando al órgano jurisdiccional o cualquier otra autoridad pública, porque el derecho extranjero no solamente lo aplican los juzgados y tribunales españoles, lo puede aplicar cualquier otra autoridad. Pensar, por ejemplo, en un notario a la hora de otorgar testamento, ¿no? Por un futuro causante de nacionalidad extranjera que a la hora de otorgar testamento lo quiere hacer conforme a su derecho nacional, ¿no? Bueno, pues el órgano, en este caso la autoridad pública, el notario, se encuentra en la tesitura de tener que aplicar un derecho que no conoce, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues yo creo que recurriremos a estos dos recortes de prensa para poder entender, ¿no? De una manera además, pues yo creo que más periodística, ¿no? Esta lección, ¿de acuerdo? Y luego tenéis también, os dejé, yo creo que un artículo que en su día escribimos un abogado, buen amigo, colaborador honorífico del área, Pedro Heredia, del despacho de abogados Pellicer y Heredia, abogados y asesores tributarios de Alicante, pocos despachos que en la provincia de Alicante se dedican al derecho internacional privado, ¿no? Artículo que escribimos Pedro y un servidor en relación con el régimen de delegación y para el derecho extranjero tras la última modificación legislativa, ¿no? Representada por la Ley de Cooperación Jurídica Civil Internacional en el orden civil, ¿de acuerdo? Creo que es un artículo muy sencillito de entender, está poblado de jurisprudencia que enriquece, yo creo que los contenidos que se recogen en el mismo y que os puede venir estupendamente bien para poder seguir esta primera parte de la lección novena, ¿de acuerdo? Eso yo creo que con las explicaciones que aquí podamos dar, creo que va a ser más que suficiente para poder entender no solo la parte del régimen de delegación y por el derecho extranjero, sino en general también las cuestiones relacionadas con la aplicación de un sistema de derecho internacional privado extranjero. Bueno, tenéis que pensar que el punto de partida, el que nosotros tenemos del que nosotros tenemos que partir, del que nosotros tenemos de alguna manera o la primera cuestión que tenemos que poner encima de la mesa es si el derecho extranjero lo vamos a considerar como un hecho o, por el contrario, lo vamos a considerar como derecho. Derecho con mayúsculas, como conjunto de principios, de reglas, de normas, ¿no? Tenéis que pensar que esa consideración fáctica, derecho extranjero igual a hecho, o esa consideración jurídica, derecho extranjero igual a derecho, hay que conjugarla, ¿de acuerdo?, con el principio iura novit curia. El principio iura novit curia, un clásico del derecho procesal mundial, que indica que el tribunal conoce el derecho. Claro, si nosotros aplicásemos, fijaros, en punidad el principio iura novit curia, el tribunal conoce el derecho en la medida en que el derecho extranjero, como decía en su momento el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, el derecho extranjero es derecho, aunque extranjero, el tribunal debería de conocer también ese derecho extranjero. Si el tribunal conoce el derecho, el tribunal debe conocer el derecho del foro, el derecho nacional y también el derecho extranjero. Claro, daros cuenta que esa solución, optar por la consideración jurídica y no fáctica del derecho extranjero, en la práctica provocaría numerosos problemas de aplicación. En la medida en que estaríamos obligando a juzgados y tribunales y al resto de autoridades públicas, notarios, registradores, cónsules, etcétera, a tener que conocer el derecho de cualquier parte del mundo mundial. Y en este mundo en el que vivimos, hoy tan azotado por el COVID-19, existen más de 150 derechos diferentes, 150 ordenamientos jurídicos diferentes. Eso obligaría a que nuestros tribunales, nuestros registradores, cónsules, notarios, nuestras autoridades públicas, que deban conocer, provocaría que tuvieran que conocer todos los derechos
que están vigentes en el mundo. En la medida en que eso provoca un problema evidentemente práctico, nuestro legislador español, al igual que la mayoría de los legisladores de nuestro mundo mundial, han optado por un sistema que se llama de textura abierta, es decir, por un sistema en el que son las autoridades públicas quienes no deben conocer el derecho extranjero, sino son las partes, demandante, demandado, codemandados, las partes procesales, me refiero, las partes o los interesados en la aplicación de ese derecho extranjero, quienes tienen que dárselo a conocer a las autoridades públicas. Es decir, serán las partes interesadas o beneficiadas en la alegación y en la aplicación de ese derecho extranjero quienes tengan que dárselo a conocer al juzgador. Digamos que gráficamente, cuando el juez español, nos vamos a un litigio privado internacional, litigio judicial privado internacional, cuando el juez español se encuentra en la necesidad de tener que aplicar un derecho extranjero, pensar en un juez español que tiene que divorciar a una pareja de nacionalidad colombiana, se aplica el 107.2 del Código Civil, la ley aplicable es la Ley Nacional Común de los Cónyuges en el momento de presentación de la demanda. A la hora de tener que divorciarles conforme al derecho colombiano, como el derecho extranjero no tiene una consideración jurídica, no tiene por qué conocerlo. Luego que gráficamente lo que hace es se sienta en el sillón, se sienta en el sofá y espera a que sean las partes interesadas o beneficiadas en la aplicación de ese derecho extranjero, de ese derecho colombiano, quienes tengan que dárselo a conocer. Hay que hacer un par de matizaciones. Primera, hemos dicho las partes interesadas o beneficiadas en la aplicación de ese derecho extranjero. Nos podemos encontrar con que una de las partes no esté interesada en que se aplique el derecho colombiano. Luego ya veremos qué es lo que ocurre si ese derecho colombiano no es de aplicación. ¿De acuerdo? Cómo resuelve el órgano jurisdiccional el supuesto, ¿no? O cómo se ha venido resolviendo hasta la fecha de una forma desde mi punto de vista errónea y cómo a partir de una jurisprudencia mucho más correcta y una fundamentación jurídica yo creo que mucho más armada, representada por la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil y el 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre todo la interpretación que los tribunales han hecho de estos preceptos, la interpretación yo creo que mucho más acertada que en la práctica se ha desarrollado. Pero bueno, vuelvo a la primera matización. Son las partes interesadas o beneficiadas en la aplicación de ese derecho extranjero quienes tienen que dárselo a conocer al juzgador. Pero si una de las partes no está interesada en que ese derecho se aplique, en el ejemplo nuestro, una de las partes no le interesa que el derecho colombiano sea de aplicación, porque a lo mejor pues no respeta el principio de igualdad de cónyuges, porque a lo mejor establece una discriminación en favor de, en contra o en favor de una de las partes si no le interesa, bueno, pues lo que hará será, cogerá y le dirá al juez, hazme sitio que me quedo aquí contigo en el sillón o en el sofá y que sea la otra parte la interesada o beneficiada. Te puedes encontrar también con que ninguna de las partes esté interesada o beneficiada en la aplicación de ese derecho extranjero. Bueno, pues ya veremos también cómo lo resuelve el órgano jurisdiccional y gráficamente todos estarían en el sofá sentaditos esperando a que alguien haga algo, ¿de acuerdo? La segunda matización importante es que la autoridad pública española, en nuestro ejemplo, el juez español, no va a aplicar sí o sí siempre ese derecho extranjero. Por mucho que se lo aleguen y se lo prueben de una forma global, completa y le quede suficientemente claro qué es lo que dice, en nuestro ejemplo, el derecho colombiano en materia de divorcio. Está muy bien, pero no tiene por qué aplicarlo sí o sí, si ese derecho extranjero es contrario efectivamente, al orden público español. Es decir, ese derecho extranjero no tendrá aplicación en territorio español en todo o en parte, si es contrario al orden público español.
La autoridad pública española, el juez, el notario, el registrador, el cónsul, etcétera, tiene siempre esa tarjeta roja que representa el orden público para frenar la aplicación de ese derecho extranjero. Bueno, ya veremos si no lo aplica, en qué situación nos encontraríamos y cómo resolvemos el supuesto. Bien. Luego, la naturaleza de ese derecho extranjero tiene que quedar suficientemente clara. Es una naturaleza fáctica. El derecho extranjero es, a los efectos de su alegación y prueba, debemos considerarlo un hecho. Y como tal, vosotros sabéis que los hechos tienen que ser alegados y probados por las partes. Nuestra fundamentación jurídica, ¿dónde está? Mirad, hoy en día tenéis que moveros con dos preceptos que son clave. Si tenéis los materiales delante es mucho más sencillo, ¿no? Por un lado, el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por otro lado, el artículo 33, como os decía, de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden civil, ¿no? El artículo 281.2, poneros en situación, Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, lo que hace es derogar al segundo párrafo del viejo artículo 12.6 del Código Civil. 12.6 del Código Civil, que lo seguimos utilizando en relación con la imperatividad de las normas, lo veíamos en la lección anterior. Este 12.6, su segundo párrafo quedó derogado cuando ponemos en marcha la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, la 1-2000, ¿no? ¿Por qué? Porque el 281.2 es ahora la norma de referencia en relación con la alegación y prueba del derecho extranjero. Pensar que el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que el derecho extranjero debe probarse en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Damos un paso más y completamos esa fundamentación jurídica con el artículo 33 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. El artículo 33, donde se consagra ese sistema que yo os decía de textura abierta, ¿no? De textura abierta que combina ese principio, por un lado, de alegación y prueba por parte de las partes interesadas o beneficiadas en la aplicación de ese derecho extranjero, con, ya lo veremos después, con la posibilidad de que el tribunal competente, el tribunal que se ha declarado competente, pueda completar la prueba valiéndose de cuantos medios de averiguación estime necesarios. De ahí que se hable de un sistema de textura mixta, ¿no? Es decir, una textura mixta implica que la alegación y prueba del derecho extranjero descansa en primera línea de batalla en las partes, pero puede también complementar, que no sustituir, esto es importante, complementar la autoridad pública española sirviéndose de cualquier medio de prueba admitido en derecho, ¿de acuerdo? Si en la práctica, por ejemplo, demandante y demandado, cada uno de ellos presenta un informe de parte justificando qué es lo que dice ese derecho colombiano en relación con el divorcio, en el ejemplo que hemos planteado, bueno, pues la autoridad pública española, en este caso el juez, puede perfectamente pedir un tercer informe, puede valerse de cualquier otro medio de prueba, pues una documental, por ejemplo, pública o privada, para realmente convencerse de que ese derecho extranjero dice lo que dice una parte, lo que dice otra, o lo que dicen las dos, o dice una cosa totalmente contraria a lo que ambas partes han dicho, ¿de acuerdo? Esa es la idea del sistema de textura mixta, ¿no? De sistema de textura mixta en la que primero intervienen las partes y luego de una forma complementaria lo está haciendo el juzgador,
caso del litigio, privado internacional sería el juzgador, en el caso de cualquier otro acto, por ejemplo, de jurisdicción voluntaria, pues sería otra autoridad pública, ¿no? El notario, como hemos dicho antes, a la hora de otorgar un testamento, o a la hora de hacer unas capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, teniendo claro la naturaleza de ese derecho extranjero y teniendo claro esa fundamentación jurídica, la siguiente pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo debe probarse ese derecho extranjero? ¿Vale? Lo que nos dice el artículo 33, en su apartado primero de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, es que la prueba del contenido y vigencia del derecho extranjero se someterá a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, si es a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá que irse a ese artículo 281.2 y tener claro que serán las partes quienes tengan que alegar y probar qué es lo que dice ese derecho extranjero. En concreto, ¿qué es lo que hay que probar? ¿Qué tenemos que probar? Mirad, hay que probar la existencia, la vigencia, el contenido, la aplicación al supuesto litigioso e incluso la interpretación que de ese derecho se ha realizado. Me explico. No basta con decir que en materia de divorcio, en Colombia, en el ejemplo que venimos dibujando, existe una ley, que es la ley 25/2020. Hay que decir que existe esa ley, que esa ley está en vigor, que esa ley dice A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera, que esa ley es de aplicación a este supuesto concreto y que además esta ley, por parte de los tribunales de ese país, ha sido interpretada en un sentido o en otro. Existencia, vigencia, contenido, aplicación al supuesto litigioso e interpretación de esa norma. Estos elementos son fundamentales. Hay una vieja sentencia del Tribunal Supremo del año 35 que decía que había que alegar y probar existencia, vigencia y contenido. Existencia, vigencia, contenido y, añado yo, y la aplicación al supuesto concreto y la interpretación que los tribunales han hecho de ese derecho extranjero. Bien, ¿y no puede intervenir el órgano jurisdiccional o la autoridad pública española? Hemos dicho que sí. La autoridad pública podrá hacerse valer de cualquier medio de prueba metido en derecho para poder complementar esa prueba que las partes interesadas o beneficiadas en la aplicación de ese derecho extranjero han realizado, ¿no? Cualquier medio de prueba metido en derecho, incluso algo que en la práctica no hacen las autoridades públicas, y es acudir a los sistemas de información del derecho extranjero. Me explico. Mirad, España forma parte de dos convenios internacionales, los tenéis en los materiales, que están aquí delante. Mirad, si os vais al índice, la página 8, ¿no? El apartado C dice prueba del derecho extranjero y ahí tenéis recogidos dos convenios. El convenio de Londres sobre información del derecho extranjero y el convenio de Montevideo sobre la prueba de información acerca del derecho extranjero. Ambos instrumentos jurídicos, el primero de los años 70 y el segundo de los años 80, casi finales de los 80, son dos instrumentos jurídicos de los que forma parte el Estado español. Luego, si tú quieres enterarte de qué es lo que dice el derecho europeo, acude al Convenio de Londres. Si quieres enterarte de lo que dice el derecho latinoamericano, parte del derecho latinoamericano, puedes recurrir al Convenio de Montevideo. Son dos instrumentos jurídicos que se han construido sobre un sistema de cooperación judicial, ¿no? Es decir, cada país que forma parte de cada uno de esos instrumentos jurídicos ha designado un órgano de recepción de peticiones, que es el encargado de recibir esas peticiones de los países extranjeros
países extranjeros que lo que hacen es solicitar información sobre su sistema jurídico. Por ejemplo, Uruguay, a través del Convenio de Montevideo, le puede pedir a España que le informe de cómo funciona el derecho español en materia de divorcio, porque a lo mejor tiene que resolver un divorcio en territorio uruguayo, ¿no? Tenéis que pensar que el problema entre comillas, de la alegación y prueba del derecho extranjero es un problema no circunscrito única y exclusivamente a nuestro sistema de derecho internacional privado español, sino que cualquier país de este mundo se puede encontrar en la tesitura de tener que aplicar un derecho que no es el suyo, ¿de acuerdo? Que no es el suyo. Con lo cual, es un problema cada vez más habitual para cualquier autoridad pública de cualquier país del mundo, ¿no? Bien, luego hemos dicho entonces que perfectamente la autoridad pública, en nuestro caso, en nuestro ejemplo el juez, es el que puede perfectamente acudir a cualquier medio de prueba admitido en derecho, puede acudir a los sistemas de información del derecho extranjero para complementar, para auxiliar, para ayudar, nunca para sustituir, esto es importante, lo vuelvo a decir, la labor de las partes, ¿no? Tenéis que pensar que procesalmente el momento en el que se va a hacer es a través de las diligencias finales, lo que antes de la ley de enjuiciamiento civil se llamaban las diligencias para mejor proveer. A mí me gustaba más esa denominación porque se entiende mucho más, diligencias para mejor proveer, es decir, diligencias para mejorar lo que ya se ha realizado. Bueno, pues a través de las entonces diligencias para mejor proveer, hoy diligencias finales, la autoridad pública judicial española puede perfectamente intervenir para complementar, para alcanzar la certeza, ¿de acuerdo?, de que realmente ese derecho extranjero dice lo que dice y lo tiene que aplicar o no lo tiene que aplicar porque es contrario al orden público español, ¿de acuerdo? ¿En qué momento procesal se tiene que alegar y probar ese derecho extranjero, ¿no? Mirad, esto es muy importante en la práctica. Se tiene que hacer con el primer acto procesal. Es decir, las partes interesadas o beneficiadas en la aplicación de ese derecho extranjero, en el primer acto procesal tendrán que plantearlo, alegarlo y plantear la práctica de esa prueba y presentar los medios de prueba oportunos. En el primer acto procesal, pues dependiendo de la posición procesal en la que se encuentren las partes, si estamos ante un demandante, pues será con la demanda, si estamos ante la parte demandada, será con la contestación a la demanda o con la formulación de la correspondiente reconvención. Esto tiene su importancia práctica. No podemos esperarnos al momento de la audiencia previa o al momento de las conclusiones para poder presentar los medios de prueba oportunos de ese derecho extranjero. Se tiene que hacer con el primer acto procesal, ¿de acuerdo? Hasta que tú no tienes todo ese conglomerado de medios de prueba, luego veremos cuáles pueden ser, ¿no? Bueno, en principio puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier medio de prueba metido en derecho, pero veremos cuáles son en la práctica los más habituales, ¿no? Hasta que tú no tienes esos medios de prueba bien atados, bien cerrados, bien trabajados, una documental, una testifical, una pericial, hasta que no llegue ese momento, no te plantees presentar la demanda si estás en la posición procesal del demandante o apura el plazo para contestar a la demanda o formular reconvención si estás en la posición de la parte demandada, ¿no? En un litigio judicial privado internacional, ¿no? Bien, ¿qué medios de prueba son los válidos? Cualquier medio de prueba metido en derecho. Ya lo hemos dicho, lo dice el 281.2. Lo dice el 33 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional cuando nos remite al 281.2. Cualquier medio de prueba admitido en derecho. Ahora bien, en la práctica, ¿cuáles son los habituales? En la práctica los habituales son ir a la documental, ir a la pericial e ir a la testifical. Documental, pericial y testifical. Algunos datos prácticos interesantes que los tenéis recogidos de una forma mucho más pausada
en el artículo que os he dejado en la carpeta de materiales, ¿no? En relación con la documental, tenéis dos posibilidades. Podemos recurrir a documentos públicos o privados. ¿Qué validez tiene un documento privado? Hombre, un documento privado tiene su validez, lógicamente. Es decir, si yo presento una fotocopia de los artículos X del Código Civil colombiano en relación al divorcio, pues tendrá su validez. Pero será un medio de prueba fundamental, básico, preponderante, sobre el que va a descansar toda la fundamentación jurídica de ese derecho extranjero. Pues en la práctica os puedo decir que no. Al final, el recurrir al documento privado como medio de prueba no va a dejar de ser sino un medio de prueba complementario. Complementario, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de documental, quiero que os vayáis siempre a documentos públicos. Documentos públicos. Documentos públicos, documentos emitidos, ¿por qué? Por fedatarios públicos, por un notario, por ejemplo, extranjero, por un cónsul, por un embajador. En definitiva, documentos emitidos por una autoridad pública. Yo quiero saber qué es lo que dice el derecho colombiano en materia de divorcio. Bueno, pues acudo a un notario colombiano que emita un informe sobre dicho derecho. O acudo al consulado o a la embajada colombiana en España para que me emita un certificado sobre qué es lo que dice ese derecho colombiano en materia de divorcio, ¿no? Luego tenemos la pericial. Mirad, la pericial. Cuando hablamos de pericial nos referimos a qué? Nos referimos a que emita un informe un experto en ese derecho extranjero. Aquí ha habido una evolución yo creo que bastante significativa. Hasta el año 2002, porque todavía hubo alguna sentencia con posterioridad a la entrada en vigor de la ley de enjuiciamiento civil, nos encontrábamos en la tesitura de que ese informe pericial tenía que ser emitido por dos jurisconsultos expertos en ese derecho extranjero, especialistas en ese derecho extranjero, nacionales de ese Estado cuyo derecho se pretendía probar. Es decir, si yo quería presentar una pericial del derecho colombiano en materia de divorcio, esa pericial tenía que elaborarla, ese informe pericial, lo tenían que elaborar dos especialistas en derecho colombiano en materia de divorcio de nacionalidad colombiana. Afortunadamente esto se superó y en la actualidad, ya desde el año 2000-2002 como os decía, ya se dice que basta con que sean expertos en derecho extranjero y no es necesario que sean 2, 3, 4 o 25. Basta con un solo informe. También es cierto que el artículo 33 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional nos dice, vamos a buscarlo, lo tenemos aquí, página 979 y siguientes, vamos a ver, aquí, concreto el artículo 33, que lo tenéis recogido en su página, vamos en la segunda edición, página 999. Fijaros que nos dice, apartado cuarto, que ningún informe o dictamen nacional o internacional sobre derecho extranjero tendrá carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales españoles. Esto es importante. Es decir, ¿cabe la posibilidad de recurrir a una pericial de un especialista en derecho extranjero, ya sea nacional o extranjero? Sí. ¿Tiene carácter vinculante para el órgano jurisdiccional? No. Pero al igual que no tiene carácter vinculante ningún otro medio de prueba del que se hayan valido las partes. Tampoco tiene un carácter vinculante un documento público, un documento privado, ¿de acuerdo? Es decir, son medios de prueba que tiene que valorar, la valoración de la prueba la tiene que realizar ¿quién? El juzgador, lógicamente, ¿vale? Bien, ¿quiénes pueden emitir esos informes? Esos informes periciales. Podemos seguir recurriendo a notarios extranjeros, podemos seguir recurriendo a abogados extranjeros, a profesores de Derecho Internacional Privado. Aquí vuestro profesor más de una ocasión ha emitido informes sobre derecho extranjero, sobre el derecho sucesorio ruso, sobre el derecho matrimonial de la región de la British Columbia en Canadá,
sobre el derecho matrimonial y la aplicación del principio de equidad y justicia en materia de divorcio en el Reino Unido, es decir, sobre el uso, por ejemplo, en materia contractual de los términos comerciales internacionales, ¿no? En definitiva, en ocasiones se me reclama a mí o cualquier otro profesional conocedor de ese derecho extranjero para que emita un informe por escrito. En muchas ocasiones, ese informe por escrito no queda simplemente en que presento el informe, es un informe de parte, lógicamente, ¿no? Una de las partes es la que te reclama, la que te busca para que emitas ese informe. Tienen que ser, lógicamente, informes imparciales. No puedes arrimar el ascua a la sardina, como se suele decir coloquialmente, a la sardina de aquel que te ha contratado, ¿no? Al final lo que te piden es, bueno, dígame usted qué es lo que dice el derecho británico en relación con el divorcio y el reparto de los bienes independientemente de la titularidad de los mismos. Bueno, pues mire usted, en el Reino Unido, la legislación, la interpretación que los tribunales han hecho, nos llevan a entender que se debe aplicar el principio de el reparto de los bienes bajo las condiciones de igualdad, de equidad, de justicia, ¿no? Al final es el perito el que da cumplimiento a esas exigencias que yo os decía antes, ¿no? Es el que dice que ese derecho existe, que ese derecho está vigente, que ese derecho dice lo que dice, contenido, que ese derecho es de aplicación a ese supuesto concreto y que ese derecho ha sido interpretado por parte de las autoridades públicas en ese estado de una manera o de otra, ¿no? Existencia, vigencia, contenido, aplicación al supuesto litigioso e interpretación de dicho derecho, ¿no? ¿Vale? Normalmente no te quedas simple y llanamente haciendo un informe, presentándolo y ya está, ¿no? Generalmente luego te reclaman, te citan como testigo. Ese sería el tercer medio de prueba más utilizado en la práctica, ¿no? La testifical. Un día y una hora, el juez, la jueza, te cita para que te pongas a disposición de las partes y contestes a las preguntas que te formulen. Os puedo asegurar que no es sencillo. Mirad que yo llevo muchos años dedicado al derecho internacional privado y nunca me termino de acostumbrar cuando voy a un juicio. El último, el año pasado, fue Juzgados de San Vicente del Raspeig, aquí cerquita de Alicante, en relación con un divorcio de dos británicos, ¿no?, residentes en España, y nunca te terminas de acostumbrar, ¿no? Porque te sientan ahí en el banquillo parece de los acusados, ¿no? Y estás ahí sin material ninguno, pues contestando a las preguntas de las partes. Evidentemente, la parte que te ha contratado, pues lo tiene muy claro, porque lo primero que te pide es: ¿se ratifica usted en su informe? Sí, pues adelante. El juez te va a preguntar lo mismo, pero a partir de ahí el juez va a indagar y la otra parte, es decir, la defensa de la otra parte, pues lógicamente va a intentar buscarte las vueltas y buscar la confusión para que al final no seas tú el que mande, ¿no? Yo creo que en estos años, tan solo en una ocasión, en el caso que os he comentado de la pericial que hicimos una abogada canadiense y yo, los dos, presentamos un informe, era Juzgados de Alicante, de familia, en relación con la atribución de una vivienda a la mujer y a los niños porque el marido les había abandonado, ¿no? Había desaparecido. Las malas lenguas dicen que se había ido con la secretaria y tal, ¿no? El tema es que el derecho de la British Columbia, el derecho canadiense de esa región, de la región de la British Columbia, dice que cuando esto ocurre, la titularidad del que era, bueno, pues el domicilio conyugal queda en manos de aquel que ha sido abandonado, ¿no? Entonces era importante porque se estaban jugando, en este caso, la atribución de la titularidad era de un bungalow estupendo en el Cabo de las Huertas, en Alicante, ¿no? Entonces presenté el informe de parte, que es el que me reclamaron, lo hicimos, ya os digo, esta abogada canadiense y yo, y no fue necesario ir a una testifical, pues porque la otra parte no se presentó, ¿no? Es decir, se divorciaron, la otra parte pues fue declarada en rebeldía, el demandado, y el juez le atribuyó la titularidad del domicilio conyugal a la señora con los 3 niños que quedaban, ¿no?
a veces lo suelo hacer solo y en otras ocasiones pues recurro a algún profesional externo, ¿no? De hecho, británico, pues muchas veces lo he hecho con algún abogado, alguna abogada español o extranjero que actúa allí, que actúa en el Reino Unido y entre los dos lo podemos hacer. A veces lo he hecho solo, o sea, depende, ¿no? Es decir, por la zona en la que nos encontramos, en la provincia de Alicante, es muy habitual que un juez español o que un notario se encuentre en la necesidad de tener que en algún momento enfrentarse a un derecho extranjero. En esas ocasiones, bueno, pues el acudir a profesionales especialistas en la materia, como puede ser un profesor de Derecho Internacional Privado, es algo recomendable, ¿no? Entonces, documental, siempre le damos preferencia al documento público frente al documento privado, que no deja de ser un complemento. Pericial, cualquier especialista en ese derecho extranjero, independientemente de la nacionalidad y del número. No es vinculante el informe, pero sí es recomendable el presentarlo y sí que de alguna manera va a ser tenido muy en cuenta por parte de la autoridad pública española. Y finalmente, la testifical, que no deja de ser sino el complemento de esa pericial, ¿no? Al final el perito hace solo de perito o de perito testigo, ¿de acuerdo? De perito testigo. Bien, decíamos, ¿en qué momento procesal? En el primer acto procesal que se realiza. ¿En apelación no cabe? Claro, porque no perder de vista una idea. Hemos dicho que el derecho extranjero tiene una consideración fáctica. Y vosotros sabéis, por vuestros conocimientos de derecho procesal civil, que en apelación uno no puede introducir nuevos hechos. Si el derecho extranjero tiene una consideración fáctica, lo que no cabe es que en la fase de apelación ante la audiencia provincial puedas alegar y probar ese derecho extranjero. La respuesta es muy clara. Se podrá alegar y probar ante la audiencia provincial de turno cuando en primera instancia no nos hayan permitido su alegación y prueba en todo o en parte. No haya sido admitido algún medio de prueba o directamente hayan sido rechazados todos. ¿De acuerdo? Y en casación. Bueno, pues en casación, en la medida en que no hay una doctrina unificada en relación con qué es lo que ocurre cuando ese derecho extranjero no ha sido alegado y probado, o siendo alegado y probado, el órgano jurisdiccional no tiene claro qué hacer, lo que os he dicho antes, qué pasa cuando las partes no actúan o cuando bien actuando el órgano jurisdiccional entiende que ese derecho extranjero no puede ser de aplicación en territorio español, ¿no? Bueno, pues en esos casos, como no hay una doctrina unificada en relación con qué respuesta dar, ¿no? Sí que cabe el recurso de casación del 477, la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante una falta de alegación y prueba del derecho extranjero o una no consideración del material probatorio presentado para la prueba de ese derecho extranjero, ¿no? Luego, siempre en primera instancia, cuando no me hayan dejado en todo o en parte, me voy a la fase de apelación y siempre con esa idea de la no existencia de una unificación de doctrina, que es uno de los motivos para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pues el recurso al Tribunal Supremo, ¿no? Ese es un poco el periplo que tenéis que seguir, ¿de acuerdo? Bien, decíamos entonces que el órgano jurisdiccional puede valerse de cualquier medio de prueba admitido en derecho, ¿no? Y puede recurrir a los sistemas de información del derecho extranjero que hemos comentado, ¿no? Si acudís al artículo 33 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, ¿no? Daros cuenta, y aquí es clave, ¿no? Aquí es clave el apartado segundo, ¿no? Dice, los órganos jurisdiccionales españoles determinarán el valor probatorio de la prueba practicada para acreditar el contenido y vigencia. Yo añadiría ahí la existencia, el contenido, la vigencia, la aplicación y la interpretación de ese derecho extranjero de acuerdo con las reglas de la sana crítica. ¿Esto qué significa? Significa que el juez español, a la hora de aplicar ese derecho extranjero, tendrá que estar atendiendo a las reglas de la sana crítica. Bueno, es decir,
que lo aplicará según su leal saber y entender. Según su leal saber y entender, bajo la discrecionalidad que el propio órgano jurisdiccional tiene o cualquier otra autoridad pública aplicadora del derecho internacional privado tiene, podrá interpretar qué es lo que dice ese derecho extranjero y aplicar. Pero ¿qué ocurre cuando ese derecho extranjero no ha sido alegado y probado, o incluso siendo alegado y probado ese derecho extranjero, entendemos que es contrario al orden público español? Bueno, pues en esos casos las posturas han sido muy radicales, ¿de acuerdo? Hasta la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, las posturas pasaban por un lado, o bien, no aplicar ese derecho extranjero y por ende no aplicar ningún otro derecho y suspender el procedimiento. Esto es un disloque y algo desde el punto de vista procesal que no podemos más que calificarlo como un disparate, ¿no? Es decir, pensar que en la fase de resolución del caso, cuando el juez va a dictar la sentencia, como no le ha quedado suficientemente probado qué es lo que dice ese derecho extranjero, entiende en ese momento que es ese derecho extranjero un presupuesto procesal, dicta un auto y no resuelve el procedimiento. Teníamos otra postura que era: no me alegan y prueban el derecho extranjero, no me convence lo que me han dicho sobre ese derecho extranjero, como me lo han probado, aplico directamente el derecho español. Pero claro, aplico directamente el derecho español, bueno, pues no deja de ser, si os dais cuenta, un fraude de ley. Un fraude de ley del artículo 12 del Código Civil que veíamos en la lección octava. En este caso, un fraude a una ley extranjera. Porque no olvidaros lo que decía Juan Antonio Carrillo Salcedo. El derecho extranjero es derecho, aunque extranjero, pero no deja de ser un derecho. Oiga, si usted tenía que divorciar a esa pareja conforme al derecho colombiano, no lo haga conforme al derecho español. Porque si lo hace, lo hemos dicho muchas veces, y dicta una sentencia, el recorrido que va a tener esa sentencia va a ser un recorrido muy limitado. ¿Por qué muy limitado? Pues va a ser un recorrido muy limitado porque lo más seguro es que esa resolución judicial no pueda desplegar efectos ante los órganos jurisdiccionales o ante las autoridades públicas de ese Estado o del Estado de ese derecho concreto. Usted se tenía que divorciar conforme al derecho colombiano, no conforme al derecho español. Esa sentencia española en la que se aplica el derecho español no va a tener recorrido en Colombia. No va a ser reconocida y ejecutada en territorio colombiano. No se va a poder inscribir en el registro civil colombiano. En definitiva, se ha actuado en fraude a esa ley, en este caso, extranjera. Bien. Algo de luz trata de arrojar el artículo 33. Seguimos el artículo 33 y nos vamos al apartado tercero del artículo 33. Nos dice: con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido acreditarse por las partes el contenido y vigencia del derecho extranjero. Volvemos a lo mismo, tendría que decir existencia, vigencia, contenido, interpretación y aplicación de ese derecho extranjero, podrá aplicarse el derecho español. Podrá aplicarse el derecho español, es una posibilidad. Es decir, se abre una puerta, se deja una puerta ahí entreabierta, dice, oiga, si ese derecho extranjero la alegación y prueba no se ha realizado o no se ha hecho de una forma que convenza al órgano jurisdiccional, bueno, usted puede aplicar si quiere el derecho español, pero aplique el derecho español siendo consciente de las consecuencias jurídicas que va a tener la aplicación de ese derecho español a ese litigio privado internacional. Y esto es importante que se tenga en cuenta. Bien, hasta aquí,
daros cuenta, el régimen de alegación y prueba del derecho extranjero. Hemos hablado de la naturaleza jurídica de ese derecho extranjero, la fundamentación jurídica, el momento procesal, quiénes tienen que alegar y probar ese derecho extranjero, en qué consiste la alegación y prueba de ese derecho extranjero, cuáles son los medios de prueba que se tienen que utilizar, cuál es el freno a la aplicación de ese derecho extranjero, el orden público. Hemos hablado de la intervención del órgano jurisdiccional y hemos hablado de la posibilidad de aplicar el derecho español cuando ese derecho extranjero no ha quedado alegado y probado, ¿no? Esto con el lacito del 281.2 que deroga el segundo párrafo del viejo 12.6 del Código Civil más el artículo 33 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, nos permite tener una visión de conjunto acerca de el régimen de alegación y prueba del derecho extranjero en derecho internacional privado español. Para la sesión de mañana me gustaría que hicierais dos cosas. Que le pegarais una lectura a estos dos artículos. El artículo que hemos comentado publicado en el diario El País, por un lado, y el artículo publicado en el diario Información, ¿de acuerdo? Le deis una lectura a los dos artículos y la sesión de mañana comenzará con la lectura de los dos artículos y luego trabajaremos, como os he dicho, los problemas relacionados con la aplicación de todo un sistema de derecho internacional privado extranjero. Nada más. Muchas gracias. Espero que os sirva de utilidad pues este sistema que estamos siguiendo de docencia online en Derecho Internacional Privado, que lo iremos complementando, estoy seguro, con alguna sesión a través del Google Meet o cualquier otra plataforma pues para hacer alguna tutoría de conjunto, etcétera, etcétera, pero creo que de cara al estudio, a la comprensión de la asignatura, bueno, pues optar por estos vídeos creo que es lo más adecuado. Lo más importante, por favor, que os cuidéis mucho, ¿vale? Que os cuidéis mucho en casa. Las noticias son buenas, no tenemos que estar eufóricos, sino hay que seguir expectantes y sobre todo pues confinados en casa y si se puede estudiando algo de Derecho Internacional Privado, pues el tiempo seguro que se pasa mejor. Nada más y hasta la siguiente sesión. Mañana, como suelo decir, más y mejor.